Vamos a continuar para algunas personas que nos visitan el día de hoy. Hemos estado teniendo una serie que se llama Desenredando Relaciones y esta serie nos ha ido mostrando ya a lo largo de un par de semanas, nos ha ido mostrando cómo es que Dios, al crearnos como seres relacionales, pues a veces las relaciones están bien lejos de ser perfectas, ¿verdad? Varios de nosotros con frecuencia nos encontramos, decimos, enredados o en malos entendidos o en luchas, en conflictos, en diferencias. Y la palabra de Dios nos habla mucho acerca de cómo desenredar las relaciones y encontrar una sanidad paso a paso. Y eso es lo que hemos estado viendo y vamos a seguir aprendiendo cómo esa paz relacional es tan importante para Dios, por eso dejó escrito mucho en esto y vamos a seguir aprendiendo cómo es que esa resolución de conflictos va a iniciar, como lo vimos hace un par de semanas, en nosotros, al vernos nosotros, al poder asumir la parte que nos corresponde y avanzar a la resolución de estos conflictos aun cuando otros no quieren avanzar en ello, ¿verdad? Yo no sé si recuerdes, hace 2 semanas dijimos en un mensaje que se tituló Comienza conmigo. La semana pasada hablamos Termina conmigo. Y el día de hoy hemos titulado Que te dije que termina conmigo. Es decir, que quede claro, por si no te quedó claro la semana pasada que debe de terminar contigo, hoy sí te tiene que quedar claro que termina contigo, ¿ok? Y eso es lo que hemos estado viendo y hemos estado aprendiendo. Y yo creí, sí, se fue mi esposa, dijo que a lo mejor se iba, se disculpó, se sintió un poco mal. No sabía si me iba a atrever a decir lo que voy a decir, pero bueno. Bueno, de todas maneras va a oír la grabación, pero hace algunos días, en esta semana, cometí un grave error inconscientemente de retirar la mano de mi esposa en una noche de calor cuando ella estaba abrazándome. Entonces podrás imaginarte, a decir de mi esposa eran las 2 en punto de la madrugada, dicho por ella, no creas que estoy alucinando. Ella me dijo, eran las 2 de la madrugada, ¿ok? Cuando de pronto ella me abraza y yo agarré con mi mano y la retiré. Yo creí que fue un movimiento así como que normal, pero ella literal así lo representa. Dice que yo le tomé la mano así y así hice una cara. Ahí fue cuando descubrí que mi esposa tenía como que un don especial, como que vista de infrarrojo, porque podía ver en medio de la oscuridad, pero ella dice que yo hice una cara así de... Y la solté y azotó su mano. Eso es lo que dice mi esposa que pasó. Y la verdad de las cosas es que eso nos ha llevado a un punto en la situación en que en cada oportunidad que ella ha tenido, ella me pregunta, o sea, si me acerco a algo me dice, ok, pero ¿te vas a quedar o me vas a hacer tu mano así? Así, en cada oportunidad de acercamiento que tengo me dice esto mi esposa. Y en la época de donde yo vengo, a eso se le llamaba que andaba uno como jarrito de tlaquepaque, ¿sí? Así, es decir, que andaba muy sensible, que debía de tocarlo, de tratarlo con cuidado. Decían todavía los más jóvenes en esa época, andaba de mírame y no me toques. No sé si te tocó esa expresión, está bastante chavorruca, pero era lo que decían en ese entonces. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es que hay temas fundamentales en el cristianismo, así como el amor, así como el arrepentimiento, así como la generosidad, el perdón es un tema muy importante para Dios. Y eso es de lo que vamos a hablar, porque muchos de estos temas lo que reflejan es la naturaleza de nuestro Dios, ¿de acuerdo? Él quiere que nosotros podamos dar fruto en esa naturaleza, y por eso es fundamental que nosotros hablemos de eso el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, quienes no han podido estar en el estudio con nosotros a las 11, quizás no han podido aprender que hemos hablado de que Dios nos ha dado un ser semejante a Él.
nos ha hecho con un espíritu, un alma y un cuerpo. Por lo menos eso es lo que podemos ver en la semejanza que Él tiene en la carta a los tesalonicenses, la primera carta en el capítulo 5, versículo 23. Es ahí donde menciona Dios que nos ha conformado con un espíritu, un alma y un cuerpo. Y lo que dice en esta versión que yo estoy leyendo, dice primera de Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que ese mismo Dios de paz va a ser el que nos va a ir apartando por completo el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta que podamos mantenernos de manera irreprensible a la venida de nuestro Señor. Es decir, podamos verlo cara a cara. ¿De acuerdo? La Escritura nos enseña, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ese mismo Dios de paz nos va a santificar en estas tres áreas. Y lo que tenemos aquí corresponde a lo que se conoce como la santificación. Esa parte de la salvación que Dios nos ha dado y está haciendo y va a hacer en nosotros, que se conoce como la santificación. La santificación no es otra cosa más que cada vez irnos apartando más para nuestro Dios. Eso es lo que significa ser santos, ser apartados para Dios. Entonces, en este caso, la santificación tiene que ver con la transformación de nuestra alma para poder reflejar a Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, Dios quiere que en esa santificación nosotros podamos ser renovados en tres áreas principalmente. Lo que tú y yo tenemos en el corazón, o lo que la Escritura menciona como el corazón, que es en sí el alma, es ahí donde radican nuestros pensamientos o nuestro razonamiento, nuestros sentimientos que se proyectan en emociones y nuestros recuerdos o la memoria que tenemos. Esas tres cosas tienen que ser renovadas. Tu vida y mi vida lejos de Dios ha estado acumulando pensamientos incorrectos, ha estado acumulando emociones incorrectas y ha estado atesorando recuerdos incorrectos. ¿De acuerdo? Y eso es de lo que se trata el día de hoy, lo que vamos a ver, porque en esta parte de la santificación es importante ser renovados. ¿Ok? Por ahí alguna vez encontré una historia que ya he utilizado en otras ocasiones. Es una historia griega que alguien en algún momento adaptó de manera diferente y habla de la vida de un atleta, de una persona que en una competencia a punto de ganar, de repente pues empezó como que a jactar de que ya iba a ganar y que nadie más le podía tomar la victoria, y de repente alguien lo rebasa en la meta y le gana. Y entonces esta persona se empieza a llenar de rencor, de enojo, de coraje, porque ya no ganó. Entonces, pues ya llega el momento en el que él, quedando en el segundo lugar, empieza a ver cómo todos gritan y vitorean al ganador. Y de repente se tiene que esperar a soportar la entrega de los reconocimientos, en donde él no va a tener el primer lugar, en donde va a tener que escuchar cómo todos elogian al primer lugar cuando él tenía la victoria. Tiene que no solamente esperar a que le den su medalla, sino escuchar todavía el discurso de honor en honor de la persona que ganó. Imagínate todo lo que va atesorando esta persona. Para malas, todavía de camino a su casa, él tiene que ir a su casa y va escuchando cómo la gente va hablando de la victoria del otro. Imagínate todavía ir oyendo esa molesta conversación de unos con otros, hablando del que había ganado. Todos hablaban de él. Al día siguiente, las noticias por todos lados hablando de la victoria de este hombre. La de malas. Este hombre vivía enfrente del jardín principal de la ciudad y empiezan a levantar una estatua en honor del ganador. Entonces imagínate, todos los días se tenía que levantar, salir, y lo primero que tenía que ver era la estatua de ese hombre ahí adelante.
todos los días de su vida. Entonces, de pronto, el resentimiento empezó a crecer en su corazón de tal forma que no lo dejaba dormir. De vez en vez, a medianoche se levantaba y agarraba una especie de cincel y pasaba por la estatua y le rayaba así como tus vecinos cariñosos que luego están molestos y que te rayan el auto. Así pasaba y discretamente le rayaba. Y otro día que no podía dormir, se paraba, tomaba su cincel y le rayaba. Y así por años, hasta que un día de repente fue tanto lo que estuvo tallando la base de donde estaba la estatua, que un día la estatua se le vino encima y lo mató. Y muchos podrían pensar que ese día ese hombre había muerto, pero en realidad ese hombre había muerto desde hace muchos años antes. El resentimiento lo estaba matando. Este hombre, sin darse cuenta, en realidad estaba muriendo lentamente por ese resentimiento. De ser casi un atleta diseñado para ganar, había pasado a ser simplemente un raspador de estatuas, un raspador de resentimientos, el que raspa la victoria de otros. Y el día de hoy vamos a definir qué es el resentimiento, ¿sí? ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es lo que conocemos como una emoción de rencor, ¿de acuerdo? Y el resentimiento o el rencor es el enojo que se mantiene y se multiplica con el paso del tiempo. Es eso. Y la palabra de Dios nos indica o nos instruye que seguramente nos vamos a enojar, lo cual no está mal enojarse, ¿sí? De alguna manera la ira es un sentimiento útil que ha puesto Dios en nuestros corazones. Es algo que de alguna manera va a ser de utilidad para nosotros. Si no, la Escritura no diría lo siguiente. En Efesios capítulo 4, versículo 26, lo que está diciendo la Escritura es: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Sí? En otra versión, en la versión 60, para quienes traen su Biblia en versión 60, lo que dice en este pasaje de Efesios 4:26, dice: airaos, es decir, que puedes tener ira, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es lo que dice. Y si te das cuenta, el enojo, en una manera, puede catalizar emociones, pero no solamente de forma negativa. Yo creo que tú y yo alguna vez hemos experimentado ese enojo por haber pecado, ese enojo de decir, lo volví a hacer, ¿por qué lo volví a hacer? Es un enojo que me invita a luchar contra el pecado. Yo creo que alguna vez has experimentado el enojo de ver una injusticia, decir, eso no está bien, no tiene por qué ser así. Y eso te mueve correctamente a tratar de hacer algo para que las cosas se muevan de acorde a lo que corresponde. Entonces, si te das cuenta, como tal, el enojo no es algo que no nos pueda ser de utilidad, ¿sí? El enojo nos permite de forma positiva canalizar algunas acciones que debemos de tener. El consejo de Dios lo que está diciendo es: no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, ni siquiera permitas que pase al siguiente día tu enojo. No como ese momento que me están recordando a cada rato, que vas a poner tu manita otra vez así y la vas a soltar. Es para fines ilustrativos, ¿eh? No soy rencoroso. Lo que sí dice la Escritura es que si tú y yo permanecemos o dejamos que permanezca ese enojo, ese rencor, entonces va a poder tener un arraigo y va a poder crecer. Y eso, entonces, de ser un enojo pasa a ser un resentimiento. ¿Y qué es el resentimiento entonces? Pues es cuando un sentimiento regresa una y otra vez, así por mucho tiempo.
generando un daño hasta que controla de alguna manera nuestro ser de forma negativa. Eso es lo que es el resentimiento. Es volver a sentir. Es un prefijo que indica que se repite. ¿Ok? Resentimiento es algo que ya sentí y que se vuelve a sentir y se vuelve a sentir y se vuelve a sentir cada vez más hasta el punto que me controla de manera negativa. Eso es el resentimiento. Eso que parece que todo está en paz, pero de repente algo que está alojado en nuestro interior empieza a surgir de repente con algo. ¿Sí? Empieza en una manera a salir y a brotar. Crece hasta que sale a la luz y viene con una reacción mucho mayor. Eso es estar resentido. Y cuando una persona se resiente, de alguna manera no se da cuenta, pero empieza a afectar el entorno. ¿Alguna vez has estado con una persona resentida? Yo recuerdo infinidad de veces que vienen personas a hablar conmigo y me hablan de un asunto y empiezas a ver cómo su furor empieza a crecer y empieza a crecer al punto que yo ya me empiezo a enojar con la persona con la que está resentida. Acabo enojado. Y cuando le digo a la persona, bueno, ¿y eso hace cuánto que pasó? Dice, bueno, eso pasó hace 10 años. Y ahora resulta que yo ya estoy enojado con alguien que ni conozco y hace 10 años que pasó esto. Imagínate. Eso es lo que pasa con el resentimiento. Empiezas a afectar el entorno. Esas personas que cuando se van, después de soltarte todo, te dejan tan afectado, no se dan cuenta de cómo están atrapados, pero van atrapando a otros en medio de su resentimiento. En tiempos, esta ilustración ya la he usado en otras ocasiones, en tiempos cuando todavía no existía la vacuna de la rabia, un hombre había sido mordido por un perro con rabia y de pronto va al médico y le pide que le haga unos estudios y entonces el médico hace los estudios para ver si tenía rabia y resulta que descubren que tenía rabia. Y entonces llega el médico y le dice al hombre, señor, tengo algo lamentable que informarle. Usted tiene rabia y usted va a morir. Y el hombre se sorprendió de momento y dijo, ¿cómo? ¿Cómo es así que me lo dice? Dice, no lo puedo engañar, usted va a morir, porque fue infectado con la rabia. Y el hombre así impactado agarra y le dice el doctor, mi consejo es que vaya de inmediato a tratar de poner en orden las cosas antes de que lo tomen por sorpresa. Y entonces el hombre pa' pronto le dice al doctor, ¿tiene un papel y una pluma que me preste? Y le dice el hombre, sí. Se sorprende el doctor y dice, vaya, que este sí fue solícito para poner en orden sus asuntos. Entonces le da el papel, le da la pluma, el hombre se pone a escribir. Y después de un rato regresa el doctor y le dice, bueno, ya habrá puesto las cosas en orden. Le dice, ¿cuál poner en orden las cosas? Lo que estuve haciendo fue una lista de los que voy a morder. Entonces imagínate cómo es el resentimiento. Los resentidos son los que han sido mordidos una vez y catalizan su enojo mordiendo a otros. Y ahí andan por la vida. Con el paso del tiempo, lo que van haciendo es que se instale en sus vidas de forma permanente, como la rabia, hasta que se van consumiendo. Son esas personas que de alguna manera viven enojadas con todo. O sea, si tú andas cercano a ellos, de repente se te ocurre decir, vaya, qué calor, ay sí, espantoso, y se empiezan a molestar. Y tú dices, de repente dices, ay no, ya, qué bueno que empezó a llover. Ay, está lloviendo. Qué terrible que ya empezó a llover. Y llega diciembre y dices, ay, con este frito bien a gusto, un café. ¿Cuál café? Que no sé qué. Todo les molesta, todo les incomoda. Así viven, como personas amargadas. Para sorpresa tuya y mía, como tal, la palabra resentimiento no existe en la Escritura. Lo que han hecho algunas traducciones
es darle un sentido a la palabra resentimiento, y de hecho en unas de nuestras versiones sí lo maneja como tal, como resentimiento, pero no existe de forma directa. Este es un término más o menos reciente. Sin embargo, Job, en el capítulo 5, versículo 2, lo que dice la Escritura dice: te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. Y ahí se usa en esta traducción como tal la palabra resentimiento, pero no es en sí la palabra resentimiento. Ahorita lo vamos a ver. Más adelante en el capítulo de Job 36:13, dice: los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. ¿Te das cuenta? El incrédulo, el que no cree en Dios, está lleno de resentimiento contra Dios y contra lo que sea, ¿sí? Y aun cuando les pasan cosas, ni siquiera se humillan un poquito para decirle a Dios que les ayude. Proverbios capítulo 27, versículo 3 dice: una piedra es pesada y la arena también, pero el resentimiento causado por el necio es aún más pesado. Y ahí está la palabra en algunos de los textos. Tú puedes buscar en la Escritura, pero como tal la palabra no existe, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante qué es lo que significa. Si puedes poner la siguiente. Lo siguiente que vamos a ver es por qué es necesario cuidar el resentimiento o el rencor. ¿Sabes por qué? Porque atenta contra la santificación que Dios está haciendo. ¿Ok? ¿Por qué es que atenta contra esa santificación? Porque produce, ¿sí?, que una situación sea mal manejada en nuestra alma o corazón. Lo que tenemos en el resentimiento es que un recuerdo se posiciona de una manera incorrecta en nuestras vidas. Eso nos lleva a tener sentimientos equivocados y nos lleva a empezar a maquilar o a razonar de manera contraria sobre alguien o algo. ¿Te das cuenta? Las tres cosas que yo te hablé que existen en tu alma o en tu corazón: recuerdos, emociones y pensamientos, se pueden ver afectados por un resentimiento. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que en mi infancia, en algún momento, yo viví una situación, ahí tengo un recuerdo, algo que fue bastante desagradable, ahí lo tengo en mi vida y vengo cargando con ello. Y eso que ha venido con el tiempo produciendo una emoción en mi ser que me lleva a sentimientos equivocados respecto a ello. Y no lo puedo superar. Y entonces, dañado yo por esas circunstancias, empiezo a pensar de una manera equivocada de cómo Dios quiere que piense respecto a lo que produjo esa situación. Comúnmente conocido como un trauma. Un trauma no es más que un recuerdo mal trabajado que nos lleva a sentir de una manera y nos lleva a actuar condicionado por ello. ¿De acuerdo? Y en una ocasión me dieron la oportunidad de presidir una ceremonia de matrimonio de una pareja. Y Dios me permitió compartir un mensaje que en una forma Dios tocó el corazón de varios de los asistentes. Y cuando nosotros al día siguiente nos íbamos a regresar a Querétaro, no había sido aquí, camino al aeropuerto, coincidió que salíamos a la misma hora de la hermana de la novia. Y la hermana de la novia se fue con nosotros en el taxi y de pronto dijo: pastor, realmente me tocó Dios el día de ayer con esa palabra. Dice, es una lástima que esa palabra haya llegado tarde a mi vida. Y le dije, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que estoy a punto de divorciarme. Y me dice que se iba a divorciar, que de alguna forma esto le estaba afectando mucho y me pidió un consejo. Me dijo, pastor, ¿qué me aconseja usted?
Y yo percibía en todo lo que me había platicado que había mucho resentimiento. Y lo primero que le comenté, mi consejo fue, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque si no lo haces, te llevará a sentir, a pensar y a hacer cosas que más allá de resolver, vas a salir muy lastimada. ¿De acuerdo? Y Proverbios capítulo 4, 23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Otras versiones dicen, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. En la versión 60 dice, porque de él emana la vida. Guarda tu corazón. Tú y yo, si no queremos ser víctimas del resentimiento, tenemos que guardar nuestro corazón. Si tú permites que el corazón quede libre, te va a empezar a envolver, te va a empezar a engañar, hasta el punto que vas a empezar a sentirte mal, a recordar mal esa situación y a actuar equivocadamente. En la semana una de mis hijas venía bastante frustrada, tuvimos la oportunidad de ir por ellas, es algo que últimamente Dios me ha permitido ir por ellas, y lo primero que les preguntamos es, ¿cómo les fue? Y una de ellas venía bastante molesta, inmediatamente sacó el recuerdo de algo que había pasado, venía afectada en sus emociones y esto le estaba llevando a reaccionar de una manera equivocada. Y lo primero que le dije es, hija, guarda tu corazón, estás permitiendo que todo eso te empiece a gobernar. Y lo único que va a hacer es te va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Tú estás permitiendo que todo eso tome vida, que todo eso tome un lugar porque tú lo has decidido. Tienes que guardar tu corazón. Y en realidad te vas a dar cuenta porque el término resentimiento es un término relativamente moderno, relativamente de unos 2 siglos atrás. Y la forma en la que el apóstol Pablo lo utiliza es en la manera en la que se asemeja de lo más increíblemente en el pasaje conocido como el pasaje del amor. ¿Cuántos de aquí saben cuál es el famoso pasaje del amor? ¿Alguien sabe algo? 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 en adelante, habla de cómo es el amor. ¿De acuerdo? Y yo nada más te voy a leer versículos 4 y 5 de 1 Corintios 13. Y lo que dice acerca del amor, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Te das cuenta? No guarda rencor. Y este término utilizado por Pablo en 1 Corintios 13, versículo 5, que dice no guarda rencor, en el original está escrito con una palabra griega que se conoce como logisomai. Y este término lo que significa es tomar en cuenta, o es decir, ir anotando, tomando nota. Es un término contable que en la época del Señor Jesús se llevaba un registro de los incidentes y de los acontecimientos, incluso de lo que la gente debía. ¿Sabes lo que hacían los recaudadores de impuestos? Era llevar el logisomai, es llevar la cuenta. Entonces la gente empezaba a deber los impuestos y los recaudadores de impuestos cuando iban y les pagaban les iban llevando la cuenta. Pagó ahorita pero debe tanto. Y eso es lo que está usando en el no guarda rencor, es el logisomai. Y si lo vemos en otras traducciones, te voy a leer por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 13 versículos 4 y 5 dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No lleva un registro de las ofensas recibidas. En otras palabras, lo que está diciendo es, no guarda resentimiento. Y eso me recuerda un concepto que cuando yo conocí a mi esposa,
cuando empezaba a andar con ella, de repente me costaba mucho trabajo, y aún casado me costaba mucho trabajo. Sucedían algunos desacuerdos y yo estaba molesto y podían pasar días. Y yo no la podía perdonar y ella se frustraba y me decía, pero ¿por qué no me perdonas? O sea, ya te pedí perdón, me perdonaste. Esto es, ella le llama a este concepto, le llama perdón y flup. Y yo, ¿qué es eso de perdón y flup? Y dice, pues sí, es como, ya te pedí perdón y flup, se fue. Ya, no lo puedes encontrar. Ya no lo puedes perseguir, ya no puedes ir corriendo por él y decir, pero esto, no, ya flup, ya se fue. En otras palabras, es que el verdadero amor perdona y no hace una lista de a quién va a morder. Eso es el verdadero amor que está hablando la Escritura en 1 Corintios 13. Entonces, si puedes poner la siguiente. No. La siguiente es, tú y yo tenemos que decidir. Como te dije, el resentimiento mal manejado no solamente te va a afectar a ti, va a empezar a afectar tu entorno hasta el punto que va a afectar tu legado. ¿De acuerdo? Y si por algo tú fueras a morir, estuvieras en tu lecho de muerte con muy poco tiempo y muy pocas fuerzas, ¿cuál crees que sería tu mejor consejo que podrías dar a tus hijos, a la gente cercana? Tus últimas palabras, ¿qué les estarías aconsejando? ¿Qué les dirías? Que se pongan la vacuna de la rabia. ¿Sí? Carlitos vende vacunas de rabia por si se les... Luego sacando el negocio. ¿Qué podrías dejarle de legado a alguien? Si fuera lo más importante que tuvieras que decir, un consejo, un algo a tus hijos, a alguien. Pues fíjate, David, aquel que la Escritura describe como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Quien compuso salmos acerca del amor, está a punto de morir y le deja un consejo a su hijo Salomón. ¿Qué creen que le dice? Algunos que conocerán la Escritura, pues dirán, tal vez que no se olvide de Dios, ¿sí? Hijo, me voy a morir, no te olvides de Dios, sigue su camino. Tal vez le habrá dado consejos de cómo ganar las batallas, de cómo vencer el pecado. No fue así. Increíblemente le dice lo siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y dice David, además tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, el hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo mejor que te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. ¿Te das cuenta que le encarga a su hijo antes de morir? Y dice, ahí tengo un pendientito, te lo heredo, este es lo que te dejo. ¿Sí? Ahí hay un tal hombre que se llamaba Joab, que de paso es hijo de tal persona, que él mata a sus 2 comandantes y le dice, estábamos en tregua, pero él fingió que no y se manchó sus sandalias y dice su cinturón. Así es que haz lo mejor que te parezca, ahí tú sé creativo, nada más no permitas que llegue a viejo y que se vaya en paz a la tumba. Eso es lo que le dice David. ¿Te puedes imaginar? No obstante, más adelante, 2 versículos adelante, le quedan fuerzas para decirle lo siguiente, fíjate. Acuérdate de Simeí, hijo de Gera, el hombre de Baurim de la tribu de Benjamín.
Él me maldijo con una maldición terrible cuando yo escapaba hacia Manahem. Cuando vino a verme al río Jordán, yo le juré por el Señor que no lo mataría, pero ese juramento no lo hace inocente. Tú eres un hombre sabio y sabrás cómo darle una muerte sangrienta. O sea, ese David estaba muriendo en paz, como tú puedes ver, ¿sí? Estaba preparando el camino. ¿Te puedes imaginar? El hombre más grande de la época estaba preparándose para ir a un encuentro con Dios, y el tiempo que tiene y que le queda lo usa de esta manera. ¿Para qué? Para dar un consejo de un viejo rencor de años atrás a su hijo. De alguna manera le hace la cuenta a alguien para que vaya y se la cobre. Le dice: ahí te encargo, te dejo esta notita. ¿Te puedes imaginar cómo está el corazón de David? Y yo recuerdo que en la colonia donde yo vivía, en el barrio donde yo vivía, de repente te enterabas que había familias que tenían desacuerdos, pero de veras, o sea, de pronto yo me acordaba que algunos vecinos de la edad, tú le preguntabas: ¿y por qué no te juntas? O cuando hacían equipos, que te tocaba con el equipo de alguien y le tocaba a uno de ellos, y decía: no, él no, yo no juego. ¿Y tú por qué? Y no podías saber qué desacuerdo había entre los muchachitos, porque en realidad el problema venía de los padres o de los abuelos. O sea, ya ni siquiera sabían los chavitos ni por qué estaban molestos, pero habían encargado por generaciones ese pleito vecinal, porque no habían dispuesto a perdonar. Y con esto que hemos visto, este lado de David, muchos no quisiéramos hablar de este lado de David, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es el lado que nosotros no quisiéramos tratar. Esa es la verdad. Es el lado que nos compromete. Es lo que sin darnos cuenta estamos retransmitiendo a nuestros hijos y a otras personas. Los hijos pueden ver cómo hablamos de cuentas pendientes que tenemos con otros y las vamos pasando sin darnos cuenta. Eso es lo que pasa. Cuando nuestros hijos estén ante una situación de vida en donde hay un conflicto, y tal vez se pregunten como referencia cómo lo hacía papá o cómo lo hacía mamá cuando pasaba así, ¿qué crees que van a contestar? ¿Qué referencia crees que van a tomar? Porque tú y yo podemos dejar buenos legados o malos legados sin estarnos dando cuenta. De eso va a depender de cada uno de nosotros cuál sea el que querramos dejar. ¿De acuerdo? Y vamos a terminar. Y tú me podrás decir: oye Luis, pero hay cosas que tú no tienes ni idea, ni te imaginas. Me cuesta mucho trabajo perdonar. Y te entiendo, yo he pasado por momentos así. He pasado por situaciones que me cuesta mucho trabajo y no lo estoy ignorando. Ni siquiera estoy pasando por alto el dolor que esto te produce. Yo estoy consciente. Lo único que te puedo decir es que no mereces estar anclado en tu vida por un recuerdo mal manejado. Mereces que Dios redima ese recuerdo. Quienes hemos podido estar en el estudio hemos aprendido que la redención es la obra completa que Dios hace, no solamente con mi vida, sino con todo lo que rodea mi vida. Eso significa los hechos pasados, los recuerdos. Eso significa las emociones que eso ha producido en mi alma. Y eso significa los pensamientos que tengo al respecto de ello. Dios murió por ello en la vida de Jesucristo. Pagó por ello. Te dejó en libertad para que tú puedas guardar tu corazón, seas libre de esas situaciones y empieces a vivir una vida diferente. Dios quiere redimir el recuerdo, el sentimiento que te produce y los pensamientos que te generan. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tú y yo nos venimos a congregar aquí, caminamos cerca de Dios juntos para cuidarnos unos a otros,
para que ninguno deje de recibir la gracia de Dios, nos aconsejemos, nos ayudemos. Incluso la Escritura nos dice que consolemos a otros con lo que hemos sido consolados. ¿No te ha sucedido que algo que te pasó a ti, de lo cual Dios ya te libró, de repente llega alguien a la iglesia y resulta que pasó por lo mismo? Y ese camino de restauración, de consolación y de paz que Dios ha producido en ti en medio de todo lo que tú y yo vivimos, es el mismo que quiere que tú transmites a alguien que lo está viviendo. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, eso que por lo que Él murió. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Te das cuenta cómo es el rencor, el resentimiento? Es algo que está ahí, va a empezar a brotar hasta que dé un fruto venenoso de amargura y va a trastornarte y va a envenenar a muchos. Por último, mis hermanos, no cuidar el resentimiento nos pone en problemas con Dios. Ya hablé un poquito la semana pasada de esto. Y ya de por sí es complicado el panorama de lo que nos está dejando el tener resentimiento. Y por si fuera poco, darnos cuenta que nos ponen problemas con Dios. Imagínate si no conviene arreglarlo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos de 9 al 15, tenemos lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. Y lo hablamos la semana pasada, y ahí es donde inicia el proceso de nuestra restauración. Dice el versículo 9, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Y notaste lo que dice el versículo 24? Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre te perdonará. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y esto nos deja sin opción. O sea, no es una optativa, ¿sí? Nos deja sin opción. Ante eso, o perdonamos o no somos perdonados. Y la decisión la tiene cada quien. Y de nosotros va a depender el paso a la libertad de esas situaciones. ¿Te acuerdas el último punto del mensaje pasado con esta parábola que el Señor dice del que le perdonan mucho, que sale y que con el perdón que le entregan tan grande, él va a encontrar a alguien que le debía un poquito menos y lo empieza a estrangular hasta que le pague todo? Es esto lo que está poniendo el Señor. Entonces, la decisión la tenemos cada quien y de nosotros depende si damos el paso de libertad ante esas situaciones. Para finalizar, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Cómo debemos de actuar? Bueno, el consejo en la palabra de Dios, si pones la última. No está aquí, perdón. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que les ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. El Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Líbrense de toda amargura, furia
enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Como lo viéramos en el segundo punto de la semana pasada, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias. Entonces, podemos terminar parte de esta serie diciendo que Dios nos dice que las relaciones en conflicto terminan con nosotros. Y nos dice insistentemente que terminan con nosotros. Ponerle fin al rencor depende de ti, no de nadie más.